Vamos a ir juntos para allá porque hay un frutal que está regalando su más lindo momento. Qué hermoso día nos tocó para pasear por la huerta. Muchos coincidirán conmigo que un frutal tiene varias etapas muy lindas, pero sin duda cuando nos está regalando sus frutos es la etapa más esperada y la más bella, sin duda. Y bueno, acá me acerco a esta maravilla que está llena de color en este momento. Su nombre es Pitanga o Ñangapirí y su nombre científico es Eugenia uniflora. La pitanga o ñangapirí es un árbol frutal nativo increíble, medicinal, melífero, muy ornamental y que nos regala un fruto que es exquisito, una delicia total. En este momento la pitanga está muy pintoresca debido al color de sus frutos. Ahora les voy a mostrar los diferentes colores, luego voy a cosechar sus frutos y ahí sí voy a hacer una deliciosa prueba de sabor. Ahora les voy a mostrar los colores hasta que llega a madurar el fruto. Este es el primer color. Segundo color del fruto de la pitanga. Tercer color del fruto de la pitanga. Y llegamos a este que es el color ideal para cosechar el fruto de la pitanga y disfrutarlo. Ahora voy a cosechar algunos de los frutos de la pitanga o ñangapirí, los voy a llevar adentro y voy a hacer una deliciosa y merecida prueba de sabor. Bueno, acá como verán ya tenemos los frutos de la pitanga o ñangapirí. Primero les voy a contar algunos detalles de este frutal y luego la esperada prueba de sabor de este delicioso fruto nativo. Antes de seguir con el video, les pido que se queden hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar otros lindos videos recomendados acerca de la pitanga o ñangapirí. Tenemos un video muy especial hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la pitanga o ñangapirí. Tenemos un video de un momento muy bello de la pitanga o ñangapirí, que es el momento de su floración. Y tenemos una receta muy especial y deliciosa, que es el helado de pitanga o ñangapirí. Se los recomiendo porque quedó increíble. Bueno, ahora sí, les voy a contar algunos detalles de este frutal nativo y luego a la prueba de sabor. La pitanga o ñangapirí crece como un arbusto grande o como un árbol pequeño, alcanzando los 4 a 7 metros de altura. Tolera hasta los 3 grados bajo cero. Es una especie muy apreciada por los pobladores, aves y polinizadores. Sus flores son melíferas y atraen diversos polinizadores. Además poseen un agradable aroma. Posee gran capacidad antioxidante y alto contenido total de polifenoles. También posee alto contenido de vitamina A, vitamina C, fósforo, calcio y hierro. Los frutos se pueden consumir frescos y en muy diversos preparados, como jaleas, mermeladas, jugos, licuados, yogures, helados, conservas, licores y gelatinas. En algunas regiones de Argentina y Uruguay es tradicional la caña con pitanga. Con la fermentación de los frutos se puede elaborar vino o vinagre. Bueno, estos frutos me están llamando a que los pruebe, así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar esta delicia. Bueno, ahora sí, llegó el momento más lindo del video, el momento de la esperada prueba de sabor, por lo menos esperada por mí, que los voy a probar. Acá tengo los frutos de la pitanga o ñangapirí, estos frutos que son pequeños, pero que valen mucho la pena, tienen mucha personalidad en su sabor, es un sabor fuerte, delicioso, dulce. Bueno, voy a pasar a probar y luego sí la prometida descripción del sabor de la pitanga o ñangapirí. No saben lo que es esto, es una delicia total. Me gustaría darles a probar a todo el mundo porque se enamorarían de este pequeño fruto. Pequeño fruto que tiene un carozo parecido al de las cerezas. Esta es la semilla,
la que luego se convertirá en un árbol si la multiplicamos a tiempo. Digo, multiplicada a tiempo porque estas semillas no se pueden conservar durante mucho tiempo, máximo un mes, luego se empiezan a secar y se muere el embrión y no prosperan, no germinan. Bueno, voy a probar otro frutito y luego sí les hago la descripción del sabor. Acá va el segundo fruto de la pitanga Oñangapirí. Luego que termine de filmar, me voy a comer todos estos yo solo. Son terribles los frutos de la pitanga Oñangapirí. Bueno, me como el segundo y luego sí la descripción del sabor. Una delicia total. Si los sabés cosechar, siempre tienen el mismo grado de dulzor y exquisitez. Siempre son iguales. No hay fruto que cambie de uno a otro, pero cosechándolos bien a tiempo, como se debe, ¿no? ¿Y cómo darse cuenta cuando el fruto de la pitanga o ñangapirí está justo para ser cosechado? Bueno, al finalizar este video les voy a dejar uno que hice hace un tiempo de cuándo cosechar los frutos de la pitanga o ñangapirí. Me voy a comer un tercero porque me tenté y le hago la descripción del sabor. Lo que digo, siempre son deliciosos. Mucha personalidad este fruto nativo, como al igual que otros frutos nativos que he probado, los podés amar u odiar, pero nunca olvidar, porque el fruto tiene un sabor con una personalidad increíble, un sabor intenso, bien dulce, un poco ácido. Podría recordar a una mezcla entre, miren lo que le voy a decir, entre cereza, algún fruto rojo, algún frutal del bosque y mandarina. Por ahí estaría la descripción del sabor más o menos para que se den una idea de cómo es el sabor de la pitanga o ñangapirí. Pero tiene un sabor original, porque el sabor de esas tres frutas más o menos mezcladas está en un solo fruto acá. Una mezcla entre cereza, algún fruto del bosque y mandarina. De sabor fuerte, bien dulce, algo ácido y un toque picante, podría decir. Esa es más o menos la descripción del sabor de la pitanga o ñangapirí. Es una delicia. Yo me puedo comer toneladas de esto. Todo el arbolito me depredo, si quiero, porque empezás con uno y seguís como caramelo. Impresionante. Es la verdad que es para tener varios arbolitos de esto. Yo tengo pocos porque tengo poco espacio, pero tendría mucha cantidad de pitanga o ñangapirí porque esto sirve para ser preparado. Si me lo imagino en cientos de preparados. Mi árbol es joven, pero aunque sea ya me dé el gusto de hacer un helado de pitanga que quedó increíble. Se los voy a dejar al finalizar este video. Recuerdo que el helado de pitanga o ñangapirí quedó increíble, con una personalidad increíble gracias a este pequeño fruto nativo que tiene un sabor muy intenso. Este fruto nativo tiene un potencial para ser preparado impresionante porque con poca pulpa le da sabor a cualquier cosa y se pueden hacer grandes cosas. Este es un fruto que es está siendo utilizado mucho en la industria cosmética para hacer cremas y otro tipo de preparados cosméticos. Pero tiene mucho potencial también para la industria gastronómica. Ojo con eso. Bueno, espero les haya gustado. Este fue el video de la prueba de sabor de la pitanga roja. Nosotros tenemos también pitanga negra acá en la huerta. En este caso utilizamos el fruto de la pitanga roja, que es exquisito. Su nombre científico es Eugenia uniflora. En los países de habla inglesa la llaman Surinam Cherry. Bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle me gusta, aprieten en la manito, que me gusta, me encanta que hagan eso. Dejen algún comentario si la han probado esta fruta. Los amigos brasileños y uruguayos lo conocen mucho. Y en el norte de Argentina también, en Corrientes, Misiones, en esa zona bastante. Mi zona no, donde yo vivo no. Bueno, si les gustó el video pónganle me gusta, suscríbanse al canal, eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. ¿Vieron el dibujito de la campanita? Aprieten ahí, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima con alguna otra locura, alguna prueba de sabor, algún preparado,
algo que tenga que ver con la huerta y con los frutales, sobre todo los nativos, que me encanta difundir los nativos, pero también algunos exóticos que valen mucho la pena. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. Chau.